de acuerdo también y con que se aplica supletoriamente lo que establece el artículo 196 del Código Procesal Civil, ¿ya? Como segundo principio tenemos lo que es la unidad y comunidad de la prueba. Las pruebas aportadas se aprecian en su conjunto y las pruebas pertenecen al proceso. ¿Qué es lo que pasa con este principio? Este principio, que se encuentra regulado en el artículo 197 del Código Procesal Civil, es sumamente aplicado en materia procesal en diferentes procesos, no solamente en el proceso laboral y proceso civil, sino también en diferentes procesos como el proceso penal. Este principio de comunidad de la prueba específicamente establece que, si bien es cierto, una de las partes aporta esta prueba para ser desarrollada dentro del proceso, una vez que esté admitida, esta parte es apreciada en conjunto y le pertenece a todas las partes, por los cuales la actuación de la misma tiene que también en algún momento, si hay un desistimiento y un apartamiento, ahí ya no se va a actuar dicho medio de prueba en caso lo considere pertinente esta parte, hablando de manera general, ¿no? Cuando hablamos de ese principio de comunidad de la prueba, tiene que tener conocimiento y debe haber una aprobación, podemos establecerlo por todas las partes que forman parte del proceso. ¿Por qué? Porque se establece que una vez que esta prueba ha sido admitida, ya forma parte de lo que es la comunidad de la prueba. Es decir, que todas las partes tienen derecho a tomar esta prueba como tal porque forma parte ya del proceso. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la veracidad de la prueba, de acuerdo a lo que regula el artículo 188 del Código Procesal Civil. La prueba debe referirse a hechos verdaderos y la prueba debe ser veraz en sí misma. Ya también tenemos lo que es el derecho de contradicción. Este derecho de contradicción que se regula en el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes deben conocer las pruebas del contrario y poder defenderse de ellas. Es por eso que tanto en lo que es la demanda y contestación de la demanda, se establece como requisito indispensable que deben adjuntarse todos los medios probatorios y anexos que se consideren necesarios, de tal manera que una vez que se corre traslado tanto a cualquiera de las partes, esta tiene que tener conocimiento absoluto de todos los medios de prueba que han ofrecido las partes, de tal manera que ¿qué es lo que te dice este principio de contradicción? Que tienes que tener la posibilidad de contradecir los medios de prueba que ha establecido una de las partes y tú de esa manera presentar los medios probatorios que van a sustentar tu pretensión, los mismos que también oportunamente tienen que ser corridos traslados a las demás partes procesales. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el principio de preclusión, que se encuentra regulado en el artículo 189 del Código Procesal Civil, en el cual establece que la prueba debe aportarse cuando corresponda. También tenemos la libertad de prueba, que lo regula el artículo 190 del Código Procesal Civil, en el cual establece que las partes pueden proponer las pruebas que consideren adecuadas, pero también debemos tener en cuenta que la prueba debe ser pertinente y aportarse según los procedimientos legales, ¿ya? No pensemos que cuando nosotros hablamos de estos principios y que hay libertad de prueba, es que las partes van a poder presentar cualquier documento. El juez tiene que hacer una valoración de la admisión de estos medios de prueba y estos tienen que tener una utilidad y una pertinencia y deben ser y deben de una u otra manera permitir de que estos puedan contribuir a lo que son las pretensiones o esclarecimientos, ¿no? De los hechos que han planteado las partes o de las contradicciones que van a llevarse a cabo durante el desarrollo del proceso. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la inmediación. La inmediación lo regula también el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, en el cual el juez dirige la actividad probatoria y valora lo que son las pruebas. ¿Ya? Ahora, debemos tener en cuenta cuando hablamos de los principios de la prueba que el principio de pluralidad de instancias no obliga a que la prueba sea revisada en dos instancias. La prueba puede ser actuada solo en segunda instancia, ¿ya? Esto es importante que tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuál es la oportunidad para el ofrecimiento de los medios probatorios? Los medios probatorios pueden ser ofrecidos por las partes únicamente, como habíamos señalado y lo regula el artículo 21 en la demanda y contestación de la demanda. Extraordinariamente, y como habíamos mencionado, pueden ser hasta el momento previo de la actuación de medios de prueba, siempre y cuando estén referidos, como habíamos mencionado, a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad a la actuación probatoria, ¿ya?
Ahora, la presentación extemporánea de medios probatorios no acarrea en la nulidad de la sentencia apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamentos de la sentencia sin perjuicio que tiene la facultad del juez, como habíamos mencionado, de actuar pruebas de oficio. ¿Qué es lo que hace el juez? Si bien es cierto, tú has ofrecido esa prueba de manera extemporánea, pero si el juez, llegado a un determinado momento, hace una valoración de que esa prueba es sumamente importante para lograr esclarecer o dar o resolver, ¿no?, las contradicciones por las cuales está llevándose a cabo este proceso, el juez va a disponer, ¿no?, de que se actúe en lo que es bajo las facultades que le otorga la norma, que se actúe en lo que son las pruebas de oficio. Teniendo en consideración y con la finalidad de prevenir lo que son las malas prácticas procesales, se debe evitar el uso de medios probatorios inconducentes y extemporáneos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los abogados, ya sabiendo que están extemporáneamente para el ofrecimiento de medios de prueba, los hacen o ofrecen medios de prueba que son inconducentes, únicamente con la finalidad de dilatar el desarrollo del proceso. Es por eso que bajo los parámetros de establecer que no se apliquen lo que son malas prácticas procesales, la norma establece que debe evitarse el uso de estos medios probatorios inconducentes y extemporáneos. Luego tenemos lo que son las obligaciones de las partes respecto de la actividad probatoria. Debemos tener en consideración de que, si bien es cierto, el juez tiene un rol muy participativo dentro del proceso laboral, sin embargo, también hemos señalado que determinados juristas han establecido quienes inician y quienes desarrollan esa actividad probatoria son las partes. El juez sí controla de que se haya ofrecido o la iniciación de esta actividad probatoria se dé bajo los parámetros que establece la norma, y si bien tiene una facultad de iniciar una prueba o de actuar una prueba de oficio, pero también establece que las partes tienen obligaciones respecto a esta actividad probatoria, las cuales son: las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas tanto con sus testigos, con sus peritos y con los documentos que en dicho momento corresponde ofrecer, que tengan que exhibir o que se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. ¿Ya? Es decir, las partes deben concurrir con sus testigos, peritos y documentos que tengan que exhibir para poder actuar esas pruebas que consideren pertinentes. Ahora, la actividad de las partes también deben tener en cuenta que se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio que el juez los admita o los rechace en el momento. Es decir, yo te convoco a la audiencia y van a ir tus testigos, tus peritos y vas a llevar todos tus documentos. Cuando el juez haga una valoración, tanto si lo admita o lo rechaza, eso no tiene nada que ver, pero la parte tiene la obligación de concurrir con todo lo que puede actuarse dentro de esa audiencia bajo responsabilidad y también bajo su costo económico. La asistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no va a impedir al juez pronunciarse en la sentencia. Ya tengamos en cuenta ello. Y presupuesto para sentenciar sobre la base de la prueba actuada. Los hechos necesitados de prueba han quedado debidamente acreditados. Debe tenerse en cuenta que en caso que el juez no cuente con convicción para sentenciar, podrá ordenarse también lo que es la prueba de oficio. Como habíamos establecido, el juez tiene esta facultad de acuerdo a lo que establece nuestra normatividad. ¿Ya? Ahora, ahora, debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la prueba como tal, dentro de lo que es una noción de prueba, dentro de lo que es el proceso laboral, se ha considerado a la prueba como un conjunto de, podemos establecer, de razones o motivos que producen el convencimiento o certeza que tiene el juez respecto a los hechos sobre los cuales debe pronunciar o debe tener en cuenta al momento de emitir su decisión, ¿no? Obtenido por los medios, por los procedimientos y por los sistemas de valoración que la ley autoriza. Es decir, para que el juez realmente haga una valoración o una prueba, esta debe haber sido obtenido por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que regula nuestra normatividad vigente. Ahora, para la prueba o la definición de prueba a través de la doctrina, ha llegado un consenso respecto a establecer el concepto de prueba dentro de lo que es el plano del derecho procesal laboral. Ya ha establecido
de que al hablar de la prueba se refiere a todo aquello que sirve de una u otra manera para acreditar un hecho, para acreditar un derecho, que sirve como sería, por ejemplo, el acta inspectiva para aprobar un despido, todo esto con el objeto de que de llevar al juzgador a un gran convencimiento de la veracidad de los hechos que son materia del proceso. Es decir, esta prueba es todo lo que consideremos necesarios para poder convencer al juez de que nos dé la razón respecto a nuestra pretensión en el proceso. Pero tengamos en cuenta de que no solamente es el ofrecimiento de esta prueba, sino que para que el juez realmente valore esta prueba, debe tenerse en cuenta el medio, procedimiento y sistema de valoración por el cual fue obtenido. Eh, la carga de la prueba, cuando nosotros hablamos de la carga de la prueba, nosotros sabemos también que, de acuerdo a lo que establece esta nueva normatividad, la carga de la prueba le corresponde a la parte, ¿no?, que afirma estos hechos y que configurarían de una u otra manera una pretensión o, por el contrario, a quien los contradice, ¿no?, alegando otros hechos totalmente distintos. Es decir, la carga de la prueba le corresponde a quien ofrece dicho medio probatorio. Ahora, ahora sí se me escucha, disculpe. Sí, sí, doctora. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo puedo escuchar. Ya. Ahora sí, la doctrina se ha encargado de definir cuando nosotros hablamos de lo que es la carga de la prueba, estableciendo que es una noción procesal que contiene pues una regla de juicio. Esta regla de juicio, ¿qué es lo que busca o es el medio por el cual se le indica al juez cómo es que debe fallar cuando no encuentre quizás en el proceso pruebas que den certeza sobre los hechos que puedan fundamentar su decisión, ¿no? E indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la actuación de tales pruebas para poder corroborar tales hechos y de esa manera evitarse, ¿no?, consecuencias desfavorables. Nuestra legislación ha propuesto ciertas reglas especiales para distribuir lo que es la carga probatoria, ¿no?, sin perjuicio de que la ley dispone otras adicionales, pero establece que la carga de la prueba, como habíamos mencionado, le corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice, ¿no?, tanto para demandante o demandado, cada uno con sus ofrecimientos de pruebas, ¿no? También que debe acreditarse lo que es la prestación personal de servicios, ¿no?, que se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo una prueba en contrario, y cuando corresponda, si el demandante invoca lo que es la calidad del trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de lo que es la existencia de la fuente normativa, el motivo de nulidad invocado, la existencia del daño alegado, entre otros. Cuando nosotros hablamos de lo que es actividad probatoria dentro del proceso laboral y como les he mencionado, aplicamos supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil. Dentro de esta parte también tocamos una parte muy importante que es la prueba de oficio y es aquella que le permite al juez tener este rol activo dentro del proceso. El juez tiene que estar, estar con los ojos bien abiertos y asimismo todos sus sentidos y todo su análisis en el momento del desarrollo del proceso, de tal manera para que él, si considera necesario, solicitar la actuación de esta prueba de oficio para el esclarecimiento de los hechos y con la finalidad, pues, de tomar una decisión debidamente sustentada, fundamentada. Esta facultad es definitivamente, tenemos que tener en cuenta, es que es de forma excepcional. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice la prueba de oficio? Si la prueba se encuentra disponible en lo que es la audiencia, se procede a su actuación inmediata. Si esa prueba de oficio que el juez quiere que se actúe está en la audiencia porque alguna de las partes la llevó, se va a decir que se actúa de manera inmediata. Si la prueba no se encuentra disponible en la audiencia, se suspende lo que es la audiencia a la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor de 30 días hábiles. ¿Ya? Y se cita en el mismo acto señalando fecha y hora para lo que es la continuación de la audiencia. ¿Ya?
Ahora, debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la prueba de oficio que esta decisión del juez debe actuar de oficio, esa actuación de oficio es inimpugnable, pero tratándose de una facultad excepcional debe estar adecuadamente fundamentada. Es decir, no solamente es que el juez va a decir, ah, no, yo considero pertinente que debe tomarse la declaración de tal testigo o que debe actuarse tal documento. No, el juez, si bien es cierto, no a las partes no le permite apelar esta decisión porque es inimpugnable de la actuación de prueba de oficio que determina el juzgado, el juez, pero también debemos tener en cuenta que el juez debe sustentar, debe fundamentar adecuadamente por qué es necesario la actuación de dicho medio de prueba. Ya, la facultad de actuar la prueba de oficio puede ser ejercida también en segunda instancia, pero no puede ser invocada encontrándose en proceso de casación, ya solamente ante la sala de apelaciones, pero ya no en casación. ¿Ya? Y el hecho de que el juez no haga uso de su facultad de actuar prueba de oficio no acarrea en nulidad de la sentencia. Muchas veces se piensa de que el hecho de que el juez no haya en una sentencia, no haya considerado necesario la actuación de prueba de oficio, de que esa debe ser declarada nula, ¿no? O porque si la defensa establece, el juez debió haberse ordenado prueba de oficio para la actuación de tal medio de prueba, pero que quizás para el juez no era necesario. El juez con todos los medios que le presentó, tanto demandante como demandado, eran necesarios para que él pueda pronunciarse respecto a las pretensiones de las partes, ¿ya? Tal y como lo establece la casación número 104-2002 de Tacna, que habla sobre la prueba de oficio que es discrecional. ¿Ya? Y en todo caso, advertida la omisión, la prueba de oficio podrá ser actuada en segunda instancia. Es decir, ya tú vas a decir, no se actuó en primera instancia, pero también lo puedes solicitar en segunda instancia. Únicamente ya no se puede solicitar lo que es o no se puede ver lo que es la actuación de prueba de oficio en tercera, bueno, se le dice como una tercera instancia, pero también se le considera como otra instancia lo que es la casación. Ahora, ¿cómo solicitar lo que es la prueba de oficio? Debe existir insuficiencia probatoria, es decir, debe tener el juez la necesidad de que ese documento se actúe para que le dé fuerza a la decisión que él va a tomar. ¿Ya? Hay insuficiencia probatoria si existen hechos necesitados de prueba que no han sido dilucidados dentro de la etapa probatoria. Solo se requieren prueba en los hechos que son alegados por las partes. Las partes disponen de lo que es el objeto del proceso. El juez no puede ordenar, tengan esto bastante en cuenta, la actuación de pruebas a investigar sobre el incumplimiento de derechos que no han sido demandados. Es decir, para que el juez solicite la actuación de esta prueba de oficio, únicamente tiene que estar relacionado por las pretensiones que han señalado las partes. Si él quiere investigar otro hecho, no, solamente lo que las partes han señalado dentro del proceso. ¿Ya? Y es posible, cuando hablamos si es posible adelantar el mandato de actuar de prueba de oficio, eh, por ejemplo, en el auto admisorio, en lo que es, o en la audiencia de conciliación, el juez no puede predecir que existirá insuficiencia probatoria, por lo tanto, no tendría por qué adelantar la actuación de una prueba de oficio. Sin embargo, el juez puede quizás de una u otra manera orientar a las partes exhortándoles a presentar las pruebas que resulten pertinentes de manera adecuada, como es, por ejemplo, la solicitud de formatos de planillas en Excel, entre otros. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice, ay, pero por qué no se puede adelantar lo que es la prueba de oficio? Pero ¿cómo vas a adelantar algo si el juez todavía no sabe si hay insuficiencia probatoria respecto a la actividad o a los medios de prueba que han ofrecido las partes, ¿no? Entonces, esa es la discrepancia respecto a cuál es la etapa y forma como debe solicitarse lo que es la actuación de prueba de oficio. ¿Ya? Luego también, ¿cuáles deben ser los límites o la facultad de actuar la prueba de oficio? Esta nueva ley procesal de trabajo, a diferencia de lo que es el Código Procesal Civil y lo que es la anterior ley procesal de trabajo, no prevé expresamente límites para el ejercicio de la facultad de incorporar medios de prueba de oficio que tiene el juez. Solo señala que debe ser excepcional y que no puede ser invocada encontrándose dentro del proceso de casación. Es decir, le da la facultad al juez, ¿no? Y no le da ningún límite para el ejercicio de la facultad de incorporar medios probatorios de oficio. ¿Cuáles son los límites que ha propuesto la doctrina para esto?
La prueba debe limitarse a los hechos controvertidos o discutidos por las partes, es decir, no puede incorporar respecto a nuevos hechos o a hechos que no han sido o derechos que no han sido denunciados por las partes, ¿ya? En el expediente deben constar todo lo que son las pruebas, las fuentes de la prueba, como es la identidad del testigo que deberá declarar, cuál es su dirección, entre otros. ¿Ya? También tenemos lo que es el respeto del principio de contradicción, ¿no? Que no es una prueba privilegiada. Ahora, ¿cuál es el límite constitucional que regula lo que es la facultad de actuar esta prueba de oficio? Ahora, debemos tener en cuenta que la nueva ley procesal de trabajo no impone límites claros en el ejercicio de esta facultad, ¿no? Hasta dónde te permite la norma, sino que te da, pues, de manera libre la incorporación de estos medios de prueba de oficio, pero debe entenderse que se sujeta a los límites que se encuentran derivados de las disposiciones constitucionales respecto a lo que es la motivación e imparcialidad judicial. Ahora, al solicitar la prueba de oficio, el juez debe de ser imparcial. ¿Qué es lo que pasa? Debe ponerse en una balanza y siempre debe tenerse en cuenta lo que es el principio de neutralidad del juez. El juez no puede estar para ninguna de las partes, debe ser siempre neutral. Y lo que es la prueba de oficio, es decir, deben estar al mismo nivel. ¿Ya? El juez no puede admitir una prueba de oficio con la finalidad de beneficiar a una de las partes, sino que siempre debe tener esa neutralidad, debe ser imparcial. Ahora, la clave para evaluar lo que es el ejercicio razonable de esas atribuciones del juez es la búsqueda de la verdad real, el sustento para que el juez decida que se actúe una prueba de oficio, siempre debe tenerse en cuenta que debe ser para buscar lo que es la verdad real, basado en que en el principio de veracidad, en que el juez profundiza en los hechos asumidos un rol activo en lo que es la búsqueda de la verdad. No es un juez investigador, pero la prueba aportada por las partes no ha acreditado lo que es la veracidad o falsedad respecto a las pretensiones señaladas por cada una de estas partes, y lo que es la actuación de la prueba de oficio no afecta a la neutralidad del juzgador. El juez no sabe a quién puede beneficiar o perjudicar lo que es esta prueba de oficio. Debe ser imparcial, debe ser neutral. Únicamente el juez debe centrarse que esta actuación de prueba de oficio se necesita para que pueda buscarse la verdad, para sustentar su sentencia oportunamente. A ver, continuemos. Disculpen que se fue un momento la señal. Ya, ahora, es posible solicitar la nulidad de la sentencia porque no se actuó una prueba de oficio. Nosotros ya hemos mencionado de que no es nula una sentencia porque el juez no haya actuado una prueba de oficio. Bajo lo que es la prueba de oficio es discrecional, queda a criterio del juez si es que lo considera necesario, tal y como lo establece la casación de Tacna, la 104/2020. En caso que se permitiera la nulidad de la sentencia, se afectaría lo que es la celeridad del proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, habíamos señalado, el juez no hizo lo necesario para llegar a la verdad real? Si el juez de primera instancia no ordenó la actuación de una prueba de oficio, el superior jerárquico en segunda instancia puede ordenarla. Es decir, no necesitas declarar nula una sentencia. Si es que tú consideras y bajo el proceso de revisión ya en segunda instancia puede ordenarse esta actuación de prueba que si se considera necesaria, como también el juez de segunda instancia o el órgano superior jerárquico
puede determinar que no es necesario dicha prueba de oficio, ¿no? Para poder llegar a la verdad real. Esta prueba de oficio en segunda instancia lo regula lo que es la casación 799 de Arequipa, en el cual establece el artículo 51 en sus incisos segundo y tercero, así como el artículo 194 de la norma procesal, autorizan a los jueces a actuar las pruebas que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, y que así, tanto lo que es la sala superior, al advertir estas situaciones descritas en la sentencia impugnada y considerar que los medios probatorios que se han actuado en el proceso no son suficientes para crear en el juez una convicción sobre la materia en controversia, ha hecho uso de la facultad mencionada, que siendo así no se puede sostener válidamente que al expedirse la impugnada se haya incurrido en la causal que se denuncia, que es la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. ¿Ya? Y también tenemos la casación 1999 de Chincha, en la cual establece que el colegiado superior está facultado para disponer la actuación de medios probatorios de oficio, si llega a la conclusión de que los actuados son insuficientes para emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Es decir, ya existen sentencias, existe casaciones en las cuales se han pronunciado sobre la actuación de prueba de oficio en segunda instancia. Únicamente tomen en cuenta, se puede actuar prueba de oficio en primera y segunda instancia, pero no se puede actuar prueba de oficio en casación, ¿ya? Ahora, la distribución de la carga de la prueba, específicamente lo que habíamos estado también señalando. La carga de la prueba por regla general, como habíamos establecido, es a quien alega probar, es decir, a quien quiere presentar esos medios probatorios o que se actúen, tanto a la parte demandante como a la demandada, a quien quiere sustentar esas pretensiones. Ya, cuando hablamos del trabajador, esta existencia de esta fuente normativa, específicamente de los derechos alegados de origen distinto a lo que es el constitucional, o legal, ¿no? También el motivo de lo que es la nulidad invocada y el acto de hostilidad que se ha padecido y la existencia del daño alegado. Esto es lo que tiene que tener en cuenta cuando hablamos del trabajador. Y el empleador. ¿Qué quiere decir el empleador? Que es el pago, el incumplimiento de las normas legales, el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o exigibilidad, ¿no? La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo que ha alegado el trabajador y el estado del vínculo laboral y la causa de despido. ¿Ya? Generalmente esta es la distribución respecto a lo que es la carga de la prueba que le corresponde por regla general y tanto cuando hablamos de trabajador y empleador. Ahora, en esta parte de la distribución de la carga de la prueba y respecto a las presunciones, debemos tener en cuenta que la presunción de laboralidad que se encuentra regulada en el artículo 23 en su inciso 2, acreditada la prestación personal de servicios, se establece que se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo un plazo en contrario, ¿no? La presunción de hecho lesivo alegado, ¿qué quiere decir? Que en aquellos casos en aquellos casos en los que la demanda y la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado. El juez debe dar por cierto, tengamos en cuenta ello, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que exista esta, perdón, esta justificación objetiva y razonable de las medidas que han sido adoptadas y teniendo en cuenta también lo que son el principio de proporcionalidad. Ahora, a partir de lo que es la presunción de la conducta de las partes, ese se encuentra regulado en el artículo 29. ¿Qué es lo que dice? Estas presunciones legales legales derivadas de la conducta de las partes, dice que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a su conducta asumida en el proceso, y esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes, ¿no? En otras circunstancias se entiende que se obstaculiza la actividad probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad
jurídica o económica, se impide o se niega el acceso a al juez, los peritos o los comisionados judiciales, al material probatorio, ¿no? O a los lugares donde éste se encuentre, se niegue a declarar o a responder evasivamente. ¿Ya? Esta es una parte respecto a esta conducta de las partes. Debemos tener en consideración que lo que se establece y como habíamos establecido, para tomar en cuenta que para llevar a cabo un proceso laboral dentro de los parámetros que establece nuestra normatividad de celeridad y que éste sea resuelto rápido, también se requiere de la colaboración de las partes y que no se realicen conductas de prácticas maliciosas, ¿no? Como habíamos mencionado, el ofrecimiento de medios de prueba inoficiosos, inadecuados o que sean extemporáneos, porque muchas veces estos se dan con la finalidad de prorrogar el desarrollo del proceso y más aún cuando las partes, dentro de las obligaciones que tienen, que es de poder permitir la actuación de la actividad probatoria, se nieguen a colaborar con el juez y lo único que logran es obstaculizar el desarrollo del proceso. Esta distribución de la carga de la prueba, cuando hablamos de presunciones y sucedáneos, tenemos lo que son los indicios, ¿no? Si de la demanda y de la prueba actuada aparecen indicios que permitan presumir la existencia de un hecho lesivo alegado, ya el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, ¿ya? Y ahora, estos indicios pueden ser lo que son las circunstancias que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. Es decir, yo puedo establecer que un hecho existe o que en una prueba actuada pueden aparecer ciertos indicios que permiten presumir, ¿no?, la existencia de un hecho lesivo, y si es que esto no es refutado por el demandado y que aporte algún elemento para decir que esto no es cierto o bajo una justificación objetiva de las medidas adoptadas y de proporcionalidad, el juez va a tener como cierto lo mencionado por la parte demandante, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la valoración de la conducta procesal de las partes. El juez debemos tener en cuenta que dentro de las funciones también que tiene es extraer estas conclusiones, ¿no?, en contra de los intereses de las partes, atendiendo a su conducta asumida dentro del proceso. Nosotros sabemos que el juez dentro de lo que es el proceso laboral, la nueva ley procesal de trabajo, tiene una participación y un rol muy activo, ¿no? Y asimismo tiene esta facultad, pues, de una u otra manera, verificar o pronunciarse, llegar a la conclusión en contra de estos intereses de las partes, atendiendo también a la conducta que han asumido dentro del proceso. Ahora, es particularmente relevante la actividad probatoria obstaculizada en una de las partes, ¿no? Cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, cuando se niega la existencia de documentos propios de su actividad jurídica o económica, como habíamos mencionado, cuando se impide o se niega el acceso al juez, a los peritos o a la comisión judiciales, al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, y cuando se niega a declarar o responder evasivamente, entre otros. Es decir, el juez debe tomar bastante en cuenta lo que es la conducta procesal de las partes y que va a servir también de sustento al momento que adopte la postura o su decisión, ¿no?, en su sentencia. Porque si tú no quieres ofrecer, no quieres, no le das la facilidad al juez para que acceda o a los peritos, ¿no?, o comisiones necesarias, todos los documentos que se requieren, o te niegas a hacerlo, o dicen que no existen, sabiendo que esos existen, el juez lo va a tomar en cuenta esta conducta procesal que adoptes al momento de resolver y pronunciarse en la sentencia. ¿Cuáles son estas etapas de la actuación probatoria? Tenemos diferentes etapas. Primero, nosotros sabemos que el juez enuncia lo que son los hechos que no se necesitan de actuación probatoria. Es decir, el juez revisa lo que son las pretensiones de las partes, tanto de lo que es la demanda y contestación de la demanda, y el juez va a establecer de que quizás hay hechos que no requieren ser demostrados y que son implícitamente ya establecidos, ¿no?, que no necesitan actuación de medio probatorio alguno para tenerlos como ciertos. Entonces va a decir, esto yo no requiero ya que sea demostrado porque se da por probado.
Ya. Luego el juez enuncia lo que son los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos que son impertinentes, que son irrelevantes y que de una u otra manera, es decir, no son útiles ni pertinentes ni conducentes. No van a de una u otra manera contribuir al desarrollo o al esclarecimiento de los hechos en el proceso. ¿Ya? Se recomienda que el juez enuncie los hechos necesitados de prueba. El juez, una vez que enuncia lo que son las pruebas admitidas respecto a los hechos necesitados de actividad probatoria, las partes van a proponer cuestiones probatorias y solo respecto de las pruebas admitidas. Solamente de estas pruebas admitidas va a proponer cuestiones probatorias. El juez ahí toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa, testigos, peritos, lo que considere, él toma el juramento, ¿no? Y se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vínculos de las cuestiones, los vinculados, perdón, a esas cuestiones probatorias. ¿Ya? Y la actuación probatoria debe concluir en el día que se ha programado y si la actuación no se hubiese agotado puede continuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes. Es decir, cuando estoy actuando medio prueba no me va a pasar de acá un mes, que 30 días, que 2 meses, no. Tienen que pasar 5 días desde que se inició esta actividad probatoria para poder concluirla. Requisitos de lo que es la contestación, que regula el artículo 19 de esta nueva ley procesal de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? ¿O están entendiendo? ¿Sí? ¿Me dicen, por favor? Sí, doctora, todo bien. Ya, muy bien. Continuemos entonces. Ya. Estos requisitos de la contestación que regula el artículo 19 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece como requisitos de lo que son la contestación de la demanda. Debe presentarse, nosotros sabemos que es por escrito, debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma, lo que regula el Código Procesal Civil. Nosotros ya hemos establecido que se aplica supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil sobre los medios probatorios, los medios de defensa y no procede plantear lo que es la reconvención. ¿Ya? No podemos plantear lo que es la reconvención de la demanda en esta parte, ¿ya? Ahora, no se debe incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, a los testigos o peritos, cuando hablamos sobre los medios probatorios y debe indicarse la finalidad que tiene cada medio probatorio. Debes indicar por qué es importante que ese medio probatorio sea admitido y sea actuado dentro de la etapa correspondiente. Ya debe incluirse todas las defensas procesales y de fondo que el demandante estime conveniente, bueno, cuando hablamos de la reconvención, y debe contradecir todos los hechos expuestos en la demanda que estime conveniente. ¿Ya? Los hechos que no hayan sido negados serán considerados como admitidos. Ahora, cuando hablamos también de la prevención de malas prácticas procesales, debemos tener en cuenta que el demandado debe contestar la demanda contradiciendo los hechos expuestos en la demanda. Tienes que contradecir cada uno de los hechos que ha expuesto la parte demandante en su demanda, porque si tú no contradices uno de estos hechos, se va a tomar como cierto dicho hecho porque tú no lo has contradecido y porque se entiende o el juez va a entender de que ese hecho es tomado o va a ser considerado como cierto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los hechos que no requieren de prueba? Los hechos admitidos por la otra parte, recuerda lo que regula el artículo 19 de esta nueva ley procesal de trabajo, los hechos no negados se consideran admitidos, los hechos presumidos por la ley, hechos que son notorios, hechos recogidos en una resolución judicial de cosa juzgada y hechos impertinentes o irrelevantes. Estos hechos no requieren de actuación de prueba alguna, ¿ya? Luego tenemos el orden de la actuación de estos medios de prueba. El artículo 46 de esta nueva ley procesal de trabajo, durante la actuación de juzgamiento, o también conocida como etapa de juzgamiento de audiencia única, se actúan todos los medios probatorios que han sido admitidos, incluidos los vinculados a lo que es la cuestión probatoria y empezando tanto por lo que es el demandante y en el siguiente orden. Primero va la declaración de parte, luego la declaración de testigos, luego los peritos, luego lo que es reconocimiento, luego vamos con exhibición de documentos, luego con lo que es la oralización de la prueba documental. Y luego tenemos lo que es la inspección judicial. Esta es solo si el juez la considera imprescindible.
Ya, ahora, a ver, cuando nosotros hablamos de este orden de actuación probatoria, debemos tener en cuenta que esta inspección judicial, que también regula esta nueva ley procesal de trabajo, solamente se va a realizar si es que el juez la considera imprescindible, ¿ya? El orden de actuación de estos medios probatorios no genera lo que es la preclusión. Luego también tenemos lo que es la declaración de parte. Cuando nosotros hablamos de la declaración de parte, cuando se inicia todo lo que es la actividad probatoria, la actuación de las pruebas, tenemos que es que las partes pueden pedirse recíprocamente su declaración de acuerdo a lo que establece el artículo 213 del Código Procesal Civil. Esta declaración de la parte se refiere a qué? A hechos o información del que se presta o de su representado. La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas deben o declaran a través de sus representantes legales, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan este proceso. ¿Ya? La declaración de la parte también es irrevocable,